Muy buenos días, somos del grupo 5. Nos ha tocado realizar una simulación de audiencia arbitral, caso Philip Morris bis Uruguay. Los participantes de este grupo están estructurados de la siguiente manera. Tribunal arbitral unipersonal. La presidenta del tribunal es la abogada Priscila Espinosa. Abogado de la parte actora Philip Morris es el abogado Luis Tito Delgado. El abogado de la parte demandada Uruguay es el abogado Marco Vinicio Gárate. La perito experta en políticas públicas de salud es la abogada Cintia Jaramillo. Buenos días, señores. Vamos a dar inicio a la audiencia arbitral en el caso Philip Morris y la República Oriental Uruguay. Se deja constancia que esta diligencia se graba en audio y video. De conformidad con el reglamento aplicable, se procederá con la declaración de la perito propuesta por la parte demandada. Le recuerdo al perito o a la perito que su testimonio está sujeto a los principios de veracidad, pertinencia y coherencia. Toda tergiversación será objeto de observación por parte de este tribunal. Se le recuerda a las partes que cada abogado o su exposición dispondrán de 5 minutos. Las objeciones deberán plantearse inmediatamente indicando su fundamento. La perito debe ceñirse a su declaración escrita sin tergiversar los hechos. Señora perito, le solicito ponerse de pie para prestar su juramento. Por favor, todos también pónganse de pie. Señora perito, ¿jura solamente decir la verdad y nada más que la verdad sobre los hechos contenidos en su declaración escrita y sobre las preguntas que aquí se le formulen conforme a su leal saber y entender? Por favor, responda. Sí, sí, juro. Por favor, pueden sentarse. Gracias. Conforme consta en actas, señor representante de la República Oriental de Uruguay, tiene la palabra para empezar con el interrogatorio respectivo. Por favor. Gracias, señora Presidente. Muy buenos días, señora Perito, señoras y señores presentes en esta audiencia. Quien interviene en este momento, el abogado Marco Gárate, en calidad de representante legal de la República Oriental de Uruguay. Con su venia, señora Presidente, procederé a formular las preguntas a continuación. Señora Perito, con el juramento que usted se encuentra deferido ante la señora Presidenta, por favor solicito conteste las preguntas que a continuación formularé. Por favor, ¿podría indicar al tribunal su nombre completo y precisar si su conocimiento sobre los hechos contenidos en su declaración provienen de su experiencia personal o directa? Buenos días, señores abogados, señora presidenta. Mi nombre es Cintia Jaramillo y sí tengo conocimiento personal de los hechos que se están exponiendo en esta declaración, ya que participé directamente de los hechos que aquí se van a relatar. Gracias. Describa brevemente su formación académica y experiencia profesional, en especial aquella relacionada con el análisis de tratados internacionales y su implementación en políticas regulatorias del Estado. Listo. Cursé mis estudios de Derecho en la Universidad Urinápolis y posteriormente tuve una maestría en arbitraje de inversión. Si bien no ejercí mi profesión como abogada en el sentido tradicional, mi desarrollo profesional tomó un rumbo distinto tras la maestría, cuando comencé un rumbo profesional, perdón. Cuando comencé a trabajar en el área de la salud pública, actualmente formo parte de la unidad de política regulatoria del Ministerio de Salud, donde me he especializado como analista en tratados internacionales, de manera que dispongo de conocimientos de las normativas y las políticas públicas del Estado. Ok.
Explica al tribunal qué estudios y formación académica ha realizado en relación con su actividad profesional en el área de salud pública. Como parte de mis responsabilidades profesionales, he profundizado mis estudios en ciencias de la salud y he obtenido una maestría de políticas regulatorias de salud otorgada por la Universidad de El INSI. ¿Podría usted confirmar, como titular de la Dirección de Política Sanitaria en el Ministerio de Salud, participó directamente en la concepción de las medidas regulatorias impugnadas, que conoce como detalle el impacto que ha tenido sobre las demandas? Objeción, señorita Presidente, por favor. La pregunta es bastante subjetiva y excede de conocimiento personal la señora Perito, al solicitar que confirme hechos que no son conocidos directamente y que podría inducir incluso a una respuesta imprecisa o parcial. Acepto su objeción, señor abogado. Por favor, reformule la pregunta, señor abogado, y sea concreto. Gracias. Gracias, señora Presidenta. ¿Qué conocimiento tiene respecto al impacto de dichas medidas que podrían haber tenido sobre las partes demandadas? En la actualidad ocupo el cargo de titular de la Dirección de Políticas Sanitarias del Ministerio de Salud Pública y estuve involucrada en la elaboración de las medidas regulatorias que se están siendo impugnadas en este caso. Sin embargo, no poseo un conocimiento específico ni directo sobre el grado del impacto que indica dicha medida, cuyo periodo cursa por parte de los demandados. Usted entonces podría confirmar que para la preparación de su declaración ha revisado el memorial de la demanda presentada por los demandantes, las declaraciones testimoniales adjuntas y los dictámenes periciales en derecho de salud, entre otros documentos. A la bondad, ¿me puede repetir la pregunta? Le escuché entrecortado. Ok. ¿Podría usted confirmar que para la preparación de su declaración ha revisado el memorial de la demanda presentada por los demandantes, las declaraciones testimoniales adjuntas y los dictámenes periciales en derecho de salud y todos los documentos adicionales? Con el fin de preparar esta declaración, revisé el memorial de la demanda presentada por los demandantes, así como las declaraciones testimoniales anexadas al mismo y varios dictámenes principales en la materia del derecho de la salud, además, entre otros documentos relevantes dentro del caso. ¿Comparte usted la opinión que las demandas han manipulado y tergiversado los hechos presentados en este procedimiento, afectando el propósito del arbitraje de llegar a la verdad? Objeción, señorita Presidente. Esta pregunta es argumentativa y se solicita una conclusión legal o valorativa que corresponde al tribunal. Además, se induce al aperito a emitir un juicio subjetivo sobre la conducta procesal de la parte demandada, lo cual también excede el alcance permitido de un testimonio. Objeción denegada. Por favor, continúe, señor abogado. Señora Perito, como le había manifestado, ¿podría usted indicar cuál es su propósito al presentar esta declaración y si considera que existe alguna diferencia entre su versión de los hechos y la presentación de las demandas? Del mismo modo, rindo esta declaración con la convicción de que este procedimiento debe orientarse al esclarecimiento de la verdad. Lamentablemente, considero que los hechos se han distorsionado y presentado de manera imprevista
por los demandados. En calidad de usted de funcionario del Ministerio de Salud, ¿podría explicar al tribunal cuáles fueron los objetos principales que guiaron la concepción de las medidas regulatorias objeto de este procedimiento y cómo se aseguró su aplicación de manera no discriminatoria dentro del sector tabacalero? De la etapa inicial del diseño de las medidas en el Ministerio de Salud, procuramos que éstas sean orientadas exclusivamente a la protección de la salud pública, asegurando que en todo momento que en su aplicación fuera equitativa y no discriminatoria. Es decir, que se aplica de manera uniforme en todos los actores de las industrias tabacaleras. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la regulación implementada en materia de los productos de tabaco si dicha regulación respondió a prácticas específicas por parte de la industria tabacalera que usted ha identificado en su experiencia profesional? El objetivo de la regulación es reducir los efectos perjudiciales, en este caso en el consumo del tabaco, constatando estrategias de publicidad engañosa utilizados en este caso por las industrias tabacaleras. En muchos casos, digamos, y disculpen la redundancia, estos han sido medidas muy equitativas. Desde mi percepción profesional, en este tipo de prácticas resultan inadmisibles y contradictorias principales de la salud pública, ya que implica engaño al consumidor y exponer derivadamente la población en el riesgo grave en su salud. Gracias, señora presidenta. No tengo más preguntas que formular. Gracias a usted por su intervención. Doy paso enseguida para que se realice el interrogatorio por parte del abogado de Philip Morris. Tiene la palabra, señora abogada. Señora presidenta, buenos días. Señora testigo, buenos días. Y a todos en la sala, tengan ustedes un muy buenos días. Gracias, señora presidenta, por concederme la palabra. Me identifico, soy el abogado Tito Delgado Córdoba, soy el defensor técnico autorizado del señor Philip Morris y también como representante legal voy a continuar con el interrogatorio hacia la señora, dirigido hacia la señora Perito, por favor. Señora Perito, ¿puede usted informar a este tribunal si la regulación uruguaya sobre el control del tabaco cuenta con respaldo e instrumentos internacionales y cómo estos tratados han influido en la formulación de dichas normas? Existen diversos tratados internacionales que regulan el control del tabaco, promueven la protección a la salud pública y limitan la publicidad relacionada sobre el tabaco. Estos instrumentos internacionales nos brindan un sólido respaldo y sirve como una guía para la implementación de nuestras normativas nacionales, asegurando que nuestra regulación se encuentre de conformidad a los estándares internacionales. Gracias. Señora Perito, ¿podría explicar al tribunal cuál es el fundamento constitucional que habilita al Estado uruguayo a legislar en materia de salud pública y control sanitario, en particular al respecto al tabaco? Dentro del marco legal de Uruguay, la Constitución otorga al Estado la autoridad para dictar normas y regulaciones en materia de salud pública y saneamientos. Gracias.
¿Podría indicar al tribunal desde cuándo existe esta regulación sobre el control del tabaco en la República de Uruguay y cuáles han sido algunas de las medidas establecidas en dicha regulación histórica? Claro, cabe señalar que la regulación sobre el tabaco en Uruguay no es reciente, sino que se ha venido desarrollando, fortaleciendo durante varias décadas. Las empresas del sector han venido considerando esta realidad. Por ejemplo, en 1996 se emitió un decreto, el 206 y el 996, que se prohibió fumar en oficinas, edificios públicos y en lugares del uso común o público. Muy bien. ¿Podría también detallar al tribunal las principales medidas regulatorias adoptadas en Uruguay en el año 2005 para el control del tabaco y cómo estas normas contribuyeron a la protección de la salud pública? En el año 2005, Uruguay emitió una serie de decretos para fortalecer el control del tabaco, entre ellos el decreto 30005, establecido en las advertencias sanitarias que deben cubrir el 50% al frente y reversos de los paquetes. En el decreto 196005 reguló las áreas donde se permitirá o donde se permite fumar. En restaurantes se prohibió en la publicidad de productos relacionados con el tabaco, En el decreto 170005 se prohibió el patrocinio y publicidad del tabaco en eventos deportivos, en este caso. Asimismo, en el decreto 171005 se exigió que las advertencias sanitarias actualizarán periodos e incluyen imagen, pictogramas, además de prohibir términos como bajo contenido de alquitrán, ligeros y suaves. Bueno, fueron algunas terminologías que se utilizó para difundir este tipo de campañas y este tipo de decreto fue muy claro. En el decreto 2014-005 declaró que las oficinas públicas como espacios del 100% libres de humo y finalmente en el decreto 268-005 estableció que todos los locales cerrados en el uso público y en el área laboral, tanto pública como privada, deberían ser ambientes libres de humo. Muchas gracias, señora Perito. ¿Podría explicar al tribunal cómo la ley 18256 de Uruguay refuerza las medidas preventivas y cuál ha sido la evolución histórica de la regulación del tabaco en el país? Claro, la ley 18256 consolida y fortalece la disposición establecida en los decretos anteriores. Es evidente que a lo largo de los años la regulación ha ido restringiendo progresivamente el espacio destinados al consumo y la publicidad de los cigarrillos, demostrando en la intervención normativa sobre el tabaco no es algo reciente. Gracias. ¿Podría describir a este tribunal las disposiciones establecidas en la ordenanza 514, específicamente en relación con los pictógramas y la regulación de las representaciones del producto del tabaco? Sí, posteriormente implementaron nuevas medidas regulatorias. En primer lugar, la ordenanza 514 estableció la inclusión obligatoria de 5 pictogramas con sus respectivas declaraciones,
que deberían ocupar un 50% en la superficie de todas las cajetillas de cigarrillo. Además, el artículo 3 de dicha ordenanza prohibió la comercialización de múltiples presentaciones, permitiendo únicamente una presentación única por cada familia de dichas marcas, limitando así limitando así la variedad de productos de empresas que pueden ofrecer. Ahora, ¿podría detallar al tribunal cuál fue la medida adoptada por el decreto respecto a las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos? ¿Y cómo afectó esto al decreto 209-287, presentación comercial de las marcas, la que hablas, ese decreto sobre la presentación comercial de las marcas? Listo. El decreto 287 del 2009 establece un incremento en el tamaño de las advertencias sanitarias que deben colocarse en la parte inferior de los laterales de cada cajetilla de cigarrillo, aumentando su cobertura del 50% al 80%. Como consecuencia de esta regulación, las compañías tabacaleras vieron reducida la superficie disponible para exhibir su marca, un 20%, en la parte trasera del paquete y trasera del paquete, o sea, en la parte de adelante y detrás del paquete. Muchas gracias, está bastante claro. Perfecto. Señora Perito, ¿podría explicar cómo es que la ordenanza 466 y el decreto 287 del año 2009 regulan la proporción del espacio en los envoltorios de los productos del tabaco destinado a las advertencias sanitarias? Obvio, la ordenanza 466 estableció que el 80% de la superficie de los empaques del producto de tabaco debían estar dedicadas a la advertencia sanitaria, junto con lo dispuesto en el decreto 287-2009. Esta normativa garantiza que la mayoría de las partes del envoltorio se utilice para la información del consumidor sobre el riesgo asociado en el consumo del tabaco. Muchas gracias, señora Perito. Señorita Presidenta, hasta aquí mi intervención. No tengo más preguntas. Muchas gracias por su venia. Gracias a usted, señor abogado. Solo por aclarar, tengo, por favor, una pregunta con usted, señora Perito. ¿Me podría precisar si el Estado valoró la posibilidad de compensar a los fabricantes por la afectación del valor de la marca? Por favor, para que me responda. Listo, señora Presidenta. Claro, obvio. Dice, hasta donde conozco y tengo la información, no se evaluó compensación alguna por entenderse que los medios eran que los medios tenían regulación legítima por la salud, en este caso. Gracias. No tengo más preguntas de mi parte hacia usted en calidad de perito. Lo que voy a proceder más bien es al cierre de esta audiencia. Agradezco a todas las partes sus intervenciones. De igual manera se deja constancia que la declaración ha sido incorporada en el expediente respectivo. Las partes ya podrán presentar sus observaciones por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles, por lo que se levanta la audiencia que se aquí presente. Muchas gracias, estimada Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Buenos días. Gracias, muy gentil.